6 de la mañana. Los golpes en la puerta sonaron como martillazos en mi corazón. Boom. 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 Abran. Hice. Me desperté temblando. No era una pesadilla. Los golpes siguieron, cada vez más fuertes, más desesperados. Escuché pasos corriendo por el pasillo. Mi yerno gritaba algo. Mi hija lloraba. Me levanté de la cama con las piernas como gelatina. Mis manos buscaron la bata, pero los dedos no me obedecían. Boom. 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 Los golpes no paraban. Rosalía Méndez. ¿Sabemos que está ahí? Sabían mi nombre. Sabían dónde dormía. Sabían exactamente quién era yo. Abrí la puerta de mi cuarto y vi a mi nieta de 11 años pegada a la pared del pasillo. Sus ojos grandes, llenos de lágrimas. Mi nieto de 8 años se escondía detrás de su mamá, agarrado a su pijama. Mami, ¿qué pasa? ¿Quiénes son?, susurró mi nieta. No pude responder. Mi garganta se había cerrado. La puerta principal se abrió. Entraron 3 hombres vestidos de negro, con chalecos que decían ICE en letras blancas. Uno era alto, rubio, con ojos fríos. El otro era más bajito, con bigote. El tercero no lo recuerdo bien. Todo pasó muy rápido. ¿Rosalía Méndez?, preguntó el rubio. Sí, dije con un hilo de voz. Tiene una orden de deportación pendiente desde 2018. Debe acompañarnos. Mi hija se puso delante de mí. Esperen. Ella vive aquí. Cuida a mis hijos. Señora, apártese. No queremos problemas. Entonces vi a mi yerno. Estaba parado junto a la cocina, en silencio. No gritaba. No protestaba. Solo miraba. Sus ojos, no había sorpresa en sus ojos. No se la lleven, gritó mi nieta. Corrió hacia mí y se abrazó a mi cintura. El agente del bigote sacó las esposas. Señora Méndez, por favor, no haga esto más difícil. ¿Por qué?, le pregunté a mi yerno con los ojos. ¿Por qué ahora? Él bajó la mirada. Las esposas me apretaron las muñecas. El metal estaba frío. Mis nietos lloraban. Mi hija gritaba. Los vecinos se asomaban por las ventanas. Abuela, no te vayas, sollozaba mi nieto. Volveré, mentí. Volveré pronto. Me sacaron de la casa donde había vivido 18 años. La casa donde cuidé fiebres, preparé desayunos, consolé pesadillas. La casa donde amé como si fuera mía. En la patrulla, mientras nos alejábamos, vi por la ventana trasera a mi familia en la puerta. Mi hija tenía a los niños abrazados. Mi yerno ya había entrado. Cerré los ojos y una sola pregunta me martilló la cabeza durante todo el camino: ¿cómo llegué hasta aquí? Todo comenzó con una llamada telefónica. Era diciembre de 2006. Yo tenía 46 años y vivía en San Pedro Sula con mi hermana Esperanza en una casita de 2 cuartos. Trabajaba limpiando casas grandes en las colonias ricas. Ganando lo justo para comer. Sonó el teléfono a las 9 de la noche. Era Patricia, mi hija mayor. Mami, no puedo más, me dijo entre sollozos. Los niños están enfermos, Carlos trabaja 12 horas, y yo, mami, me siento tan sola. Patricia tenía 26 años. Se había casado con Carlos cuando cumplió 18 y se fueron juntos a Estados Unidos. Primero él, después ella. Los niños nacieron allá. Daniela tenía 3 años, Miguelito apenas 1. Cuéntame qué pasa, mi amor. Carlos sale a las 5 de la mañana y regresa a las 8 de la noche. Yo trabajo limpiando oficinas, pero solo medio tiempo porque alguien tiene que cuidar a los niños. No tengo con quién dejarlos, mami. Y cuando llego a casa, Daniela llora porque quiere atención y Miguelito no duerme bien. Escuché su voz quebrada. Mi niña, que había sido tan fuerte, se estaba rompiendo. Los fines de semana, Carlos dice que está cansado. Se acuesta a ver televisión. No me ayuda con nada. Ayer, Daniela se cayó y se abrió la rodilla. Yo estaba sola. No sabía si llevarla al hospital o no. Lloré tanto, mami. Sentí como si me hubieran puesto un puño en el estómago. Necesito que vengas, mami. Yo sé que es difícil, que no tienes papeles, pero los niños te necesitan. Yo te necesito. Esa noche no dormí. Caminé por la casa, fui al patio, miré las estrellas. Esperanza me encontró sentada en la cocina a las 4 de la mañana. ¿Qué vas a hacer?, me preguntó. Voy a ir.
Rosalía, estás loca. No tienes visa. Es peligroso. Mi hija me necesita. Mis nietos me necesitan. ¿Y si te deportan? Entonces regreso y ya. Pero al menos lo habré intentado. 2 semanas después, vendí mis 2 únicas cosas de valor, el anillo de bodas de mi difunto esposo y una cadena de oro que me había regalado mi mamá. Con ese dinero compré un boleto de avión. Conseguí una visa de turista de 6 meses. Le dije al oficial del consulado que iba a visitar a mi hija por Navidad. Mentí. Sabía que no iba de visita. El día que me fui, Esperanza me acompañó al aeropuerto. ¿Cuándo regresas?, me preguntó. No sé. Cuando mis nietos ya no me necesiten. Nos abrazamos como si fuera la última vez. Y en cierto modo, lo era. La Rosalía que se montó en ese avión no era la misma que regresaría años después. El vuelo duró 5 horas. Nunca había volado antes. Cuando el avión despegó, vi San Pedro Sula hacerse pequeñita abajo. Mi casa, mis calles, mi vida, todo se volvió un punto en el mapa. Llegué a Los Ángeles el 22 de diciembre. Patricia me esperaba en el aeropuerto con los niños. Daniela era una muñequita de rizos dorados. Miguelito tenía los ojos grandes y curiosos de su abuelo. Abuela, me dijo Daniela, aunque era la primera vez que me veía. Sí, mi amor. Soy tu abuela. Los primeros días fueron como un sueño. Cocinaba, limpiaba, jugaba con los niños. Patricia sonreía más. Carlos era amable conmigo, me preguntaba si necesitaba algo. Pero yo sabía la verdad. Sabía que mi visa se vencía en 6 meses. Sabía que cuando eso pasara, me convertiría en lo que nunca había sido, una indocumentada. La noche del 21 de junio de 2007. Exactamente 6 meses después de mi llegada, me senté en la sala y miré mis papeles. La visa estaba vencida. Oficialmente, ya no tenía derecho a estar ahí. Pero Daniela dormía en mi cama todas las noches. Miguelito había aprendido a caminar agarrado de mi mano. Patricia trabajaba tranquila porque sabía que yo estaba con sus hijos. Guardé los papeles en un cajón y tomé mi decisión, me quedaría hasta que me descubrieran. Los primeros años fueron buenos. Demasiado buenos. Ahora que lo pienso. Me levanté todas las mañanas a las 5:30. Preparaba el desayuno, avena para los niños, huevos revueltos para Carlos, café negro y fuerte como le gustaba. A las 6:30, él se iba al trabajo en construcción. Patricia salía a las 7 para su turno de limpieza. Los niños y yo teníamos nuestras rutinas. Daniela empezó el kinder. Yo la llevaba caminando 6 cuadras, de la mano, hablándole en español. Buenos días, mariposa, le decía. ¿Cómo dormiste? Ella me contaba sus sueños en inglés mezclado con español. Miguelito se quedaba conmigo hasta que Patricia regresara a las 2 de la tarde. Jugábamos en el patio trasero, le enseñé a contar hasta 100, a rezar el Ave María. Cuando se enfermaba, yo era quien le ponía paños húmedos en la frente, quien le cantaba para que durmiera. Por las tardes, cuando los niños hacían la tarea, yo cocinaba. Pollo guisado, frijoles, tortillas hechas a mano. Carlos siempre decía que cocinaba mejor que Patricia. Doña Rosalía, usted sí sabe, me decía. Mi mamá nunca cocinó así. Los domingos íbamos a misa a la iglesia San Miguel. Yo me sentaba con los niños en la tercera fila. Patricia y Carlos iban atrás. Durante la homilía, Daniela se dormía en mi regazo. Miguelito jugaba con mis manos. Yo rezaba por todos nosotros, pero especialmente pedía que no nos descubrieran. Así pasaron 5 años. Los niños crecieron. Daniela se volvió más independiente, Miguelito empezó la escuela. Yo envejecí sin darme cuenta. Mis rodillas empezaron a doler por las mañanas. Mi espalda protestaba cuando levantaba la lavadora de ropa. Pero era feliz. O creía que lo era. El cambio llegó poco a poco, como la lluvia que empieza con gotas y termina en tormenta. Carlos empezó a llegar más tarde. Antes regresaba a las 8. Después fueron las 9, las 10. Trabajo extra, le decía a Patricia. Necesitamos el dinero. Pero yo lo veía llegar con olor a cerveza. Los ojos rojos. La ropa desarreglada. Una noche, Daniela me preguntó, abuela, ¿por qué papá ya no cena con nosotros? No supe qué responder. Patricia también cambió. Dejó de sonreír tanto. Se quedaba callada durante la cena. Cuando Carlos llegaba tarde, ella fingía estar dormida. Yo la escuchaba llorar bajito en su cuarto. ¿Estás bien,
mi amor?, le pregunté una mañana. Sí, mami. Solo estoy cansada. Pero no era cansancio. Era tristeza. Una tristeza pesada que se pegaba a la casa como el humo. Los fines de semana, Carlos se desaparecía. Voy con los amigos, decía. Patricia se quedaba en casa, mirando televisión sin ver nada. Los niños preguntaban por qué papá no jugaba con ellos como antes. Y yo empecé a sentir algo extraño. Como si fuera invisible. Carlos dejó de decirme, doña Rosalía, y empezó a llamarme solo, Rosalía. Después. Ni eso. Solo me miraba cuando necesitaba algo. ¿Hay café? ¿Dónde está mi camisa azul? Los niños están haciendo mucho ruido. En 2012, cuando llevaba 6 años en la casa, Carlos me dijo algo que no olvidaré nunca. Estábamos cenando. Daniela tenía 8 años, Miguelito 6. Patricia había trabajado doble turno y llegó agotada. No sé por qué sigues trabajando tanto, le dijo Carlos a Patricia. Tu mamá puede cuidar más a los niños. Para eso está aquí. No. Los niños van a la escuela todo el día, respondió Patricia. No necesitan tanto cuidado. Carlos me miró. Sus ojos ya no eran amables. Bueno, pero algo tiene que hacer. No puede estar aquí solo, esperando. ¿Esperando qué?, quise preguntarle. Pero me quedé callada. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en Honduras. En mi hermana Esperanza. En mi casa pequeña pero mía. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Cuidando niños que ya no me necesitaban tanto? ¿Viviendo en una casa donde cada día me sentía más como una extraña? Pero entonces Miguelito llegó a mi cuarto con una pesadilla. Se acurrucó a mi lado, puso su cabecita en mi pecho. Abuela, ¿te vas a ir? No, mi amor. ¿Por qué preguntas eso? Escuché a papá hablando por teléfono. Dijo algo de papeles. Se me heló la sangre. ¿Qué papeles, mi cielo? No sé. Pero sonaba enojado. Lo abracé fuerte. Muy fuerte. Como si alguien me lo fuera a quitar. Por primera vez en 6 años, tuve miedo de verdad. El miedo me acompañó durante semanas. Cada vez que sonaba el teléfono, se me aceleraba el corazón. Cada vez que Carlos llegaba tarde, me preguntaba si había estado haciendo llamadas. Cada vez que miraba por la ventana, buscaba carros extraños en la calle. Los niños lo notaron. Daniela me preguntó por qué ya no cantaba mientras cocinaba. Miguelito me decía que mis abrazos estaban muy apretados. Una mañana de marzo. Mientras regresaba del mercado, vi a la señora Carmen sentada en su porche. Ella vivía 2 casas más abajo, tenía como 60 años. Siempre me saludaba con una sonrisa cuando pasaba con los niños. Buenos días, Rosalía, me dijo. ¿Cómo está? Bien, gracias, señora Carmen. Se ve preocupada. ¿Todo está bien en casa? Me detuve. Algo en su voz era diferente. No era la típica pregunta de cortesía. Sonaba genuina. Sí. Todo bien. Ella se levantó de su silla y se acercó a la cerca que separaba nuestros patios. Mija, yo he vivido en este barrio 20 años. He visto muchas familias. Sé cuando alguien está cargando algo pesado. Sus ojos eran amables. Como los de mi hermana Esperanza. No es nada grave, le dije. Usted es de Honduras, ¿verdad? Asentí. Yo soy de El Salvador. Llegué aquí hace 25 años. Sin papeles. Se me cortó la respiración. Nadie, nunca, había hablado de papeles conmigo tan directamente. Tranquila, me dijo al ver mi cara. Aquí en esta cuadra vivimos 5 familias de Centroamérica. Todos sabemos lo que es vivir con miedo. Señora Carmen, ¿yo? No tiene que decirme nada. Solo quiero que sepa que si algún día necesita hablar con alguien, mi puerta está abierta. Y si necesita ayuda, hay gente que sabe de estas cosas. ¿Qué tipo de ayuda? Abogados. Organizaciones. Gente que entiende las leyes de inmigración. Me quedé callada. Durante 7 años había vivido sin pensar en abogados ni en organizaciones. Solo había vivido día a día, cuidando niños, cocinando, limpiando. Piénselo, me dijo Carmen. Y recuerde, usted no está sola. Esa tarde, mientras los niños hacían la tarea, no pude concentrarme. Las palabras de Carmen me daban vueltas en la cabeza. Usted no está sola. Cuando Patricia llegó del trabajo, la encontré más callada que de costumbre.
¿Cómo estuvo tu día, mi amor? Difícil, mami. Mi jefa me dijo que van a reducir el personal. No sé si me van a despedir. ¿Y Carlos? Carlos. Se quedó callada un momento. Carlos dice que si me despiden, mejor. Que así puedo cuidar más a los niños y tú puedes, no sé, ayudar de otra manera. ¿Qué significa eso? No sé, mami. Todo está tan confuso. Esa noche, después de que todos se durmieron, salí al patio trasero. El aire estaba fresco. Miré hacia la casa de Carmen. Tenía una luz prendida en la cocina. Pensé en Honduras. En mi hermana. En la vida simple que había dejado atrás. Después pensé en Daniela y Miguelito. En cómo Daniela me había dicho el día anterior que yo era su persona favorita en el mundo. En cómo Miguelito todavía me pedía que le cantara antes de dormir. No podía irme. Pero tampoco podía seguir viviendo con tanto miedo. Al día siguiente, mientras los niños estaban en la escuela, toqué la puerta de Carmen. Sabía que iba a venir, me dijo con una sonrisa. Me invitó a pasar. Su casa olía a café y a flores. En la mesa de la cocina tenía papeles esparcidos. Estoy ayudando a mi vecina María con unos documentos, me explicó. Ella también es indocumentada. ¿Y usted ya no? Yo conseguí mi residencia hace 10 años. Fue un proceso largo. Pero se puede. Se sentó conmigo en la mesa y me sirvió café en una taza de porcelana azul. Cuénteme que la tiene preocupada. Y por primera vez en años, hablé. Le conté del comentario de Carlos sobre los papeles. Le conté de mi miedo constante. Le conté de cómo me sentía cada día más invisible en esa casa. Carmen me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, puso su mano sobre la mía. Rosalía, usted lleva 7 años aquí. Sus nietos son ciudadanos americanos. Su hija también. Hay caminos legales que pueden protegerla. ¿En serio? Sí. Conozco a una abogada, Elena Vargas. Ella ayuda a familias como la suya. Es buena gente y no cobra demasiado. Sacó una tarjeta de visita de un cajón. Elena Vargas, abogada de inmigración. Tenía un número de teléfono y una dirección. Llámela. Solo para preguntarle. No está comprometiéndose a nada. Tomé la tarjeta con manos temblorosas. ¿Y si Carlos se entera? ¿Por qué se tiene que enterar? Tenía razón. Podía llamar cuando él estuviera trabajando. Podía ir a una cita cuando los niños estuvieran en la escuela. Piénselo, me dijo Carmen. Pero no piense demasiado. A veces, cuando esperamos mucho, es muy tarde. Regresé a casa con la tarjeta escondida en el bolsillo. Esa noche, la guardé en mi Biblia, entre las páginas del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Por primera vez en semanas, dormí tranquila. No porque hubiera resuelto mis problemas, sino porque ya no estaba completamente sola. La tarjeta de la abogada Elena Vargas estuvo en mi Biblia durante 2 semanas antes de que me atreviera a llamar. Un martes por la mañana, después de llevar a los niños a la escuela, marqué el número con dedos temblorosos. Oficina de Elena Vargas, habla Mónica. Buenos días, ¿yo? Quisiera hablar con la abogada. ¿Para una consulta de inmigración? Sí. ¿Su nombre? Me quedé callada un segundo. Dar mi nombre por teléfono se sentía como gritar en público que era indocumentada. Rosa. Rosalía Méndez. Perfecto, señora Méndez. La abogada puede recibirla el viernes a las 10 de la mañana. ¿Puede venir? Sí, puedo. Cuando colgué, el corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. El viernes. Le dije a Patricia que tenía una cita médica. No era mentira del todo. En cierto modo, mi alma estaba enferma de tanto miedo. La oficina de Elena Vargas estaba en un edificio pequeño en el centro. Subí al segundo piso con las piernas como gelatina. La secretaria, Mónica, era una mujer joven con sonrisa amable. Pase, señora Méndez. La abogada la está esperando. Elena Vargas tenía como 40 años, el pelo castaño recogido. Y unos lentes que le daban aire serio pero confiable. Su oficina estaba llena de diplomas y fotos con familias sonrientes. Siéntese, por favor. Cuénteme su situación. Y hablé. Le conté todo. Desde mi llegada en 2006 hasta mis miedos actuales. Ella tomaba notas sin parar. Señora Méndez, usted tiene opciones,
me dijo cuando terminé. Sus nietos son ciudadanos americanos. Su hija también. Hay un proceso que se llama cancelación de remoción, que podría aplicar en su caso. ¿Qué significa eso? Significa que podríamos pedirle a un juez que cancele su orden de deportación basándonos en el hecho de que usted tiene familia ciudadana que depende de usted, y que deportarla causaría un sufrimiento extremo e inusual. Por primera vez en años, sentí algo parecido a la esperanza. ¿Cuánto tiempo toma? Puede ser un proceso largo. 2, 3 años tal vez. Pero mientras tanto, usted estaría protegida. ¿Y cuánto cuesta? Para todo el proceso, incluidos los papeles del gobierno, unos $3,000. Se me cayó el alma. Yo no tenía $3,000. No tenía trabajo. Dependía completamente de Carlos y Patricia. Señora Méndez, muchas familias pagan poco a poco. Lo importante es empezar. Me dio una carpeta con información y me explicó qué documentos necesitaba: certificados de nacimiento de los niños, pruebas de que yo los había cuidado, cartas de recomendación. Piénselo, me dijo. Pero no piense demasiado tiempo. Cada día que pasa es un día más de riesgo. Regresé a casa sintiendo una mezcla extraña de esperanza y terror. Guardé la carpeta debajo de mi colchón. Esa noche, durante la cena, Carlos estaba más callado que de costumbre. Comió sin hablar, mirando su plato. Después se fue a la sala a ver televisión. Patricia me ayudó a lavar los platos. Mami, ¿cómo te fue en el médico? Bien, mi amor. Todo está bien. Mentir a mi propia hija me dolió en el pecho. Los siguientes días, comencé a juntar documentos poco a poco. Saqué copias de los certificados de nacimiento de los niños cuando Patricia no estaba. Escribí una lista de todas las veces que los había llevado al doctor, a la escuela, a las citas importantes. Una tarde, mientras organizaba los papeles en mi cuarto, escuché la voz de Carlos en el pasillo. ¿Patricia está en casa? No, papá. Fue al supermercado, respondió Daniela. ¿Y tu abuela? Está en su cuarto. Escuché pasos acercándose. Rápidamente metí los papeles debajo del colchón y agarré mi Biblia, fingiendo que leía. Carlos tocó mi puerta. ¿Puedo pasar? Claro. Entró y se quedó parado junto a la ventana. No se sentó. Rosalía, necesitamos hablar. Dime. Los niños ya están grandes. Ya no necesitan tanto cuidado. Mi corazón empezó a latir más rápido. Daniela tiene 9 años, Carlos. Miguelito apenas 7. Pero van a la escuela todo el día. Patricia puede cuidarlos en las tardes. ¿Y qué va a pasar conmigo? Carlos me miró directamente a los ojos por primera vez en meses. Creo que ya es hora de que pienses en regresar a Honduras. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Regresar? Carlos, yo. Mira. Ha sido de mucha ayuda todos estos años. Pero las cosas han cambiado. Patricia y yo necesitamos nuestro espacio. ¿Y tú? Tú necesitas pensar en tu futuro. ¿Mi futuro está con mi familia? Tu familia está bien. Los niños están bien. Ya no necesitan una abuela viviendo aquí permanentemente. ¿Y si no me quiero ir? Carlos sonrió, pero no era una sonrisa amable. Rosalía, tú estás aquí ilegalmente. ¿Si alguien llamara a inmigración? No terminó la frase. No necesitaba terminarla. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando opciones. Puedes irte por tu cuenta, con dignidad. O las cosas pueden ponerse difíciles. Se dio la vuelta y salió de mi cuarto, dejando la puerta abierta. Me quedé sentada en la cama, temblando. La carpeta de la abogada estaba escondida debajo de mi colchón, tan cerca que podía sentirla. Pero ahora sabía que Carlos hablaba en serio. Esa noche, después de que todos se durmieron, llamé a Carmen desde el teléfono de la cocina. Carmen, soy Rosalía. ¿Puedes hablar? ¿Qué pasó, mija? Suenas asustada. Carlos me dijo que me tengo que ir. ¿Qué? Me amenazó con llamar a inmigración si no me voy por mi cuenta. Carmen se quedó callada un momento. Rosalía, ¿ya hablaste con la abogada? Sí, pero necesito $3,000 y... Escúchame bien. Mañana mismo llamas a Elena Vargas. Le explicas la situación. Hay organizaciones que pueden ayudar con el dinero. Esto ya no es solo sobre papeles. Esto es sobre tu seguridad. ¿Y si Carlos cumple su amenaza? Por eso necesitas protección legal. Ahora mismo.
Colgué el teléfono y me quedé parada en la cocina oscura. Por la ventana veía las luces de las otras casas. Familias durmiendo tranquilas. Familias que no tenían que esconder carpetas debajo del colchón. Subí a mi cuarto y saqué la carpeta. La abrí y miré la tarjeta de Elena Vargas. Mañana la llamaría. No tenía opción. Pero cuando puse la carpeta de vuelta debajo del colchón, mis dedos tocaron algo que no debería estar ahí. Un papel doblado. Lo saqué y lo desdoblé con manos temblorosas. Era una nota escrita a mano. Con letra de Carlos. Rosalía Méndez, indocumentada desde 2007. Vive en 1247 Oak Street. Cuida niños sin permiso de trabajo. Abajo había un número de teléfono. El número de ICE. Se me cayó el papel de las manos. Carlos había estado en mi cuarto. Carlos había visto mis documentos. Carlos ya había escrito la denuncia. Ya no estaba amenazándome. Ya me había denunciado. No dormí esa noche. Me quedé sentada en la cama, mirando la nota una y otra vez. La letra de Carlos. Mi nombre. Mi dirección. El número de ICE. A las 5 de la mañana, escuché que Carlos se levantaba para irse al trabajo. Sus pasos en el pasillo. La puerta del baño. El ruido de la ducha. Cuando se fue, salí de mi cuarto como un fantasma. Patricia todavía dormía. Los niños también. Marqué el número de Elena Vargas desde el teléfono de la cocina. Oficina de Elena Vargas. Mónica, soy Rosalía Méndez. Necesito hablar con la abogada. Es urgente. Ella llega a las 8. ¿Puede venir a esa hora? Sí. Estaré ahí. Le dejé una nota a Patricia, fui al mercado temprano. Regreso pronto. En el autobús hacia el centro. Temblaba tanto que la señora sentada a mi lado me preguntó si estaba bien. Sí, gracias. Solo tengo frío. Pero no era frío. Era terror puro. Elena Vargas me recibió con una taza de café y cara preocupada. Cuénteme qué pasó. Le mostré la nota. Se le cambió la expresión. Señora Méndez, esto es muy serio. Su yerno ya escribió la denuncia. Puede llamar en cualquier momento. ¿Qué puedo hacer? Tenemos que actuar rápido. Voy a preparar una petición de emergencia para protegerla. Pero necesito que entienda, una vez que empecemos este proceso, no hay vuelta atrás. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a pelear. Legalmente. Con todo lo que tenemos. Pero su yerno va a saber que usted buscó ayuda legal. Esto puede ponerse muy feo. Me quedé callada. Pensé en Daniela y Miguelito. Pensé en Patricia. Pensé en la casa donde había vivido 8 años. Si no hago nada, ¿qué pasa? Si él llama a ICE, la van a deportar. Sin defensa. Sin proceso. Se la llevan y ya. ¿Y si peleo? Si peleamos, hay una posibilidad de que gane. No es fácil, pero es posible. Usted tiene familia ciudadana que la necesita. Tiene 8 años de residencia continua. Tiene cartas de recomendación de maestros, vecinos, doctores. Sacó una carpeta gruesa. Ya comencé a investigar su caso después de nuestra última cita. Hablé con una organización que se llama Familias Unidas. Pueden ayudar con los costos. ¿En serio? Sí. Pero señora Méndez, necesito una respuesta ahora. Si vamos a pelear, tenemos que empezar hoy. Cerré los ojos. Vi la cara de Miguelito cuando tenía pesadillas. Vi a Daniela el día que se cayó de la bicicleta y yo la curé. Vi todos los desayunos, todas las noches que canté canciones de cuna, todos los momentos en que fui más que abuela. Quiero pelear. Elena sonrió por primera vez esa mañana. Perfecto. Vamos a necesitar declaraciones escritas de personas que la conozcan. Vamos a necesitar pruebas de que usted ha sido la cuidadora principal de esos niños. Y vamos a necesitar que su hija testifique a su favor. ¿Patricia va a tener que estar involucrada? Sí. Es crucial. Ella tiene que declarar que usted es esencial para el bienestar de sus hijos. Se me encogió el estómago. Patricia tendría que elegir entre su esposo y su madre. Hay algo más, dijo Elena. Voy a pedir una orden de protección temporal. Para que su yerno no pueda hacer la denuncia mientras el proceso esté pendiente. ¿Eso es posible? Con las amenazas que usted ha recibido, sí. Pero él se va a enterar. Y no le va a gustar. Firmé los papeles con mano temblorosa. Elena me explicó cada documento.
Autorización para representarme. Petición de cancelación de remoción. Solicitud de orden de protección. Señora Méndez, necesito que esté preparada. Cuando su yerno se entere de esto, la situación en su casa puede volverse insoportable. ¿Qué me recomienda? Que piense en un lugar alternativo donde quedarse. Aunque sea temporalmente. Pensé en Carmen. En su casa que olía a café y flores. Tengo una vecina. Bien. Y otra cosa, desde hoy, no salga de la casa sola. Siempre avise a alguien a dónde va. Si su yerno decide hacer algo drástico antes de que tengamos la orden de protección. No terminó la frase. Regresé a casa a las 11 de la mañana. Patricia estaba en la cocina, tomando café. Mami, ¿cómo te fue en el mercado? No trajiste nada. Patricia, necesitamos hablar. ¿Pasó algo? Le conté todo. La nota. La amenaza. La abogada. Los papeles que acababa de firmar. Patricia se puso pálida. ¿Carlos escribió eso? Sí. ¿Y tú ya contrataste una abogada? Sí. Se quedó callada un momento largo. Muy largo. Mami, ¿por qué no me dijiste antes que tenías miedo? No quería preocuparte. No quería crear problemas entre ustedes. Los problemas ya existen, mami. Carlos y yo, las cosas no están bien hace tiempo. ¿Qué quieres decir? Él cambió. Toma mucho. Llega tarde. Y desde hace meses me dice que eres una carga. Que los niños ya no te necesitan. ¿Y tú qué piensas? Patricia me tomó las manos. Yo pienso que eres lo mejor que tienen mis hijos. Pienso que cuando yo trabajo, tú eres su mamá. Pienso que si te deportan, se me va a romper el corazón. Y a ellos también. Por primera vez en semanas, lloré. Lloré de alivio, de miedo, de amor. La abogada dice que necesita que testifiques a mi favor. Lo haré. Pero Carlos. Carlos va a tener que entender que mis hijos y mi madre son más importantes que sus amenazas. Esa tarde, cuando los niños regresaron de la escuela, les dijimos la verdad. No toda, pero la parte que necesitaban saber. Abuela puede tener que ir a hablar con unos señores del gobierno, les explicó Patricia. Pero vamos a hacer todo lo posible para que se quede con nosotros. Daniela, que ahora tenía 9 años y entendía más de lo que creíamos, preguntó, ¿es por los papeles? Sí, mi amor. ¿Papá tiene algo que ver? Patricia y yo nos miramos. A veces, mi cielo, los adultos no se ponen de acuerdo en cosas importantes. Miguelito, que tenía 7 años, dijo algo que me partió el corazón. Abuela, si te tienes que ir, ¿me puedes llevar contigo? No. Mi amor. Tu lugar está aquí. Con tu mamá. Pero yo te necesito. Y yo te voy a necesitar siempre. Pero vamos a pelear para que me pueda quedar. Carlos llegó esa noche a las 8. Patricia lo estaba esperando en la sala. Yo me quedé en la cocina, pero escuché todo. Necesitamos hablar, le dijo Patricia. ¿De qué? De tu plan para deportar a mi mamá. Silencio. No sé de qué hablas. Carlos, encontramos la nota. Con su información y el número de ICE. Otro silencio. Más largo. Los niños ya no la necesitan, Patricia. Eso lo decido yo. No tú. Esta es mi casa también. Y ella es mi madre. Mi madre que ha cuidado a nuestros hijos durante 8 años sin cobrarnos ni un centavo. Ella está aquí ilegalmente. Y tú estás aquí amenazando a mi familia. La conversación siguió durante 1 hora. Gritos. Acusaciones. Ultimátums. Al final, Carlos subió a nuestro cuarto y cerró la puerta de un portazo. Patricia vino a la cocina. Tenía los ojos rojos. Mami, esto va a ser difícil. Pero vamos a ganar. ¿Estás segura? Estoy segura de que voy a pelear por ti hasta el final. Esa noche, por primera vez en mi vida, no tuve miedo de las consecuencias de defender lo que era correcto. Tenía miedo, sí. Pero era un miedo diferente. Era el miedo de quien está dispuesta a luchar. Los agentes de ICE llegaron 3 días después de mi conversación con Elena Vargas. Pero no era la primera vez que tocaban esa puerta. 2 días antes, Elena había conseguido la orden de protección temporal. Carlos no podía hacer la denuncia mientras el proceso estuviera pendiente. Pero él ya la había hecho en secreto, antes de que yo contratara a la abogada. Cuando me esposaron frente a mis nietos, ya tenía mis documentos legales preparados. En mi bolsillo llevaba el número de Elena,
el número de Familias Unidas, y una carta firmada por Patricia declarando que yo era esencial para el cuidado de sus hijos. No sirvió de nada ese día. Pero sirvió después. Pasé 3 semanas en el centro de detención en Arizona. 3 semanas que se sintieron como 3 años. Dormía en una litera de metal. Comía comida fría de bandejas de plástico. Hablaba por teléfono con Elena 2 veces por semana. Vamos a ganar esto. Señora Méndez, me decía siempre. Patricia ya dio su declaración. Tenemos cartas de los maestros de los niños, de Carmen, del doctor de familia. Tenemos 8 años de pruebas de que usted ha sido la cuidadora principal. ¿Y los niños? Los niños están bien. Patricia los está cuidando. Pero extrañan mucho a su abuela. Una tarde, la guardia me dijo que tenía una visita especial. Pensé que era Elena. Era Patricia. Con Daniela y Miguelito. Nos sentamos en una sala fría, separadas por una mesa de metal. Los niños no podían tocarme, pero podían verme. Abuela, ¿cuándo regresas?, preguntó Miguelito. Pronto, mi amor. Muy pronto. Te extrañamos, dijo Daniela. La casa está muy callada sin ti. Patricia tenía ojeras profundas. Se veía cansada, pero fuerte. Mami, la audiencia es la próxima semana. Elena dice que tenemos buenas posibilidades. ¿Y Carlos? Carlos se fue de la casa. ¿Se fue? Le dije que eligiera, su familia o su orgullo. Eligió su orgullo. Durante la audiencia, sentada frente al juez Harrison, sentí como si mi vida entera estuviera siendo pesada en una balanza. Elena presentó las pruebas. Las cartas de recomendación. Los certificados escolares de los niños con mi nombre como contacto de emergencia. Las fotos de 8 años de cumpleaños. Navidades, graduaciones. Patricia testificó. Con voz clara y fuerte, le dijo al juez que deportarme sería, cruel e inusual, para sus hijos, que yo había sido más que una abuela, que había sido una segunda madre. Señor juez, dijo Patricia, mi madre no es solo una inmigrante indocumentada. Es la persona que curó la fiebre de mis hijos en las madrugadas. Es quien los consoló cuando tuvieron pesadillas. Es quien les enseñó a rezar, a respetar a los mayores. A ser buenas personas. Deportarla no solo me destrozaría a mí. Destrozaría a 2 niños americanos que la aman como si fuera su madre. El juez me miró directamente cuando llegó mi turno de hablar. Señora Méndez, ¿por qué debo cancelar su orden de deportación? Señor juez, yo no vine aquí a tomar nada de nadie. Vine a dar amor. Durante 8 años, he cuidado a mis nietos como si fueran mis hijos. Les he enseñado español, les he cocinado comida de mi país. Les he contado historias de Honduras para que sepan de dónde viene su familia. Se me quebró la voz, pero continué. Si me deportan, 2 niños van a crecer sin la abuela que los ama. Van a crecer pensando que el amor no es suficiente para proteger a las personas. Yo no quiero que aprendan eso. Yo quiero que aprendan que cuando una familia se ama de verdad, lucha junta. El juez se retiró por 2 horas. Cuando regresó, sus primeras palabras fueron, la petición de cancelación de remoción es aprobada. No entendí inmediatamente. Elena me abrazó. Patricia lloró. Daniela y Miguelito gritaron desde las bancas del público. Significa que se puede quedar, abuela, me explicó Daniela después. Significa que ganamos. Pero ganar no significa que todo regresó a ser como antes. Carlos nunca volvió a la casa. Patricia inició los papeles de divorcio 6 meses después. Dice que debió haberlo hecho años antes, que la amenaza contra mí fue solo la gota que derramó el vaso. Los niños me preguntan por él a veces. Les digo la verdad, que a veces los adultos toman decisiones que lastiman a la gente que aman, pero que eso no significa que nosotros tengamos que lastimar a otros. Ahora tengo 64 años. Daniela tiene 11, Miguelito 9. Patricia trabaja como gerente en una oficina de seguros. Ganamos menos dinero que antes. Pero dormimos tranquilas. Los domingos seguimos yendo a misa en San Miguel. Pero ahora también vamos a las reuniones de Familias Unidas. Ayudo a traducir para las madres que no hablan inglés bien. Les cuento mi historia. Les digo que sí se puede, que no están solas. La semana pasada, una mujer guatemalteca me buscó después de una reunión. Señora Rosalía, mi esposo me amenaza con llamar a inmigración si no hago lo que él quiere. ¿Qué puedo hacer? Le di el número de Elena Vargas. Le dije que viniera a mi casa cuando quisiera hablar. Le dije lo mismo que Carmen me dijo a mí, usted no está sola.
porque es verdad. En este país, en estas calles, en estas casas donde vivimos con miedo pero también con esperanza, no estamos solas. Hay Carmen, que me enseñó que pedir ayuda no es rendirse. Hay Elena Vargas, que pelea casos como el mío sin descanso. Hay organizaciones como Familias Unidas, que entienden que las familias son más fuertes que las amenazas. Hay Patricia, que eligió el amor sobre el miedo. Y hay niños como Daniela y Miguelito, que me enseñan todos los días que el amor sí es suficiente para proteger a las personas. Mi historia no terminó con una deportación. Terminó con una lección, que cuando defendemos lo que es correcto, cuando pedimos ayuda, cuando no nos callamos frente a las amenazas, podemos ganar. No todas las historias terminan como la mía. Lo sé. Pero todas las historias merecen ser contadas. Todas las familias merecen ser defendidas. Todas las abuelas merecen abrazar a sus nietos sin miedo. A los que me escuchan y viven con el mismo miedo que yo viví, busquen ayuda. No esperen. No se callen. Hay gente buena dispuesta a pelear con ustedes. A los que amenazan a nuestras familias para controlarnos, sepan que ya no tenemos miedo de sus amenazas. Sepan que conocemos nuestros derechos. Sepan que no estamos solas. Y a mis nietos, cuando sean grandes y escuchen esta historia, sepan que su abuela los amó tanto que estuvo dispuesta a arriesgarlo todo por quedarse con ustedes. Sepan que el amor verdadero no se rinde. Y sepan que ustedes son mi victoria más grande. Fin de la historia.